El problema que vais a tener dentro de esa recuperación es que el propio trastorno de estrés postraumático va a afectar a vuestras relaciones con personas que no son psicópatas, obviamente. Especialmente quiero abordar el tema de los hijos. Va a afectar a vuestros hijos, va a afectar a las relaciones más íntimas porque la irritabilidad, ese cabreo constante, esa impaciencia, hace que paguéis vuestra incomodidad. El hecho de que el trastorno de estrés postraumático se puede entender como una persona que está en carne viva, a la que cualquier roce le hace hiperreaccionar, cualquier retraso, cualquier pequeña bronca, cualquier pequeño disgusto, una situación de estrés laboral desencadena hiperreacciones en forma de desaires, de comentarios hirientes, de gran irritabilidad y agresividad. La persona no se ha vuelto loca, está así, está irritable, no es una persona agresiva o irritable, pero está atravesando por una de las secuelas típicas del estrés postraumático y muy frecuentemente tenéis que tener cuidado porque muy frecuentemente la proyectáis sobre vuestros hijos que terminan pagando el efecto del daño psicopático con que el progenitor que ha sido victimizado, la víctima, proyecta su irritabilidad contra los hijos que resultan entonces doblemente victimizados y por tanto que resultan en paganos inocentes del trauma que ha generado el psicópata en la víctima. Tened mucho cuidado porque la irritabilidad puede arruinar vuestra relación con vuestros hijos y la irritabilidad, la hiperreacción psíquica propia del estrés postraumático, se elimina solamente si trabajáis en su causa. Y su causa es el trastorno de estrés postraumático que tenéis y la causa del estrés postraumático es el trauma cero que hay que desactivar como una bomba de relojería y que solamente quien es un artificiero emocional, quien sabe, quien tiene la tecnología cero, la tecnología de la psicoterapia cero, puede ayudaros a desactivar esa bomba de relojería que explota en la ocasión más inesperada, en las situaciones más desafortunadas y que terminan pagando después vuestros hijos, vuestros amigos, las relaciones que tenéis y que podéis llegar a perder precisamente por esta hiperreacción. El propio trastorno de estrés postraumático y esta irritabilidad de la que hablo hace aparecer a la víctima como si estuviera loca, como si fuera una persona inestable, como si fuera una neurótica. Esa desestabilización psíquica es el efecto de un daño, no es propia de una personalidad que ya nació así o que tiene eso como un rasgo de su forma de ser, es un efecto situacional de un daño que se ha establecido y que debe ser desactivado a través de la psicoterapia correspondiente. El problema, entonces, es que tenéis que trabajar sobre la causa de los síntomas y no sobre los síntomas. La ansiedad, la hipervigilancia, la irritabilidad, el insomnio, las reacciones psicosomáticas de todo tipo, todo eso que os afecta a vuestra capacidad de concentración, de memoria a corto plazo, las dificultades para prestar atención, para seguir tareas que antes no os planteaban problemas, todos esos síntomas desaparecen solo si se trabaja en la causa, que es la desactivación del trauma cero, la desactivación a través de la tecnología adecuada. Y tenéis que hacerlo porque os puede costar muy caro el permanecer sin trabajar, sin resolver el estrés postraumático y eso se puede llegar a convertir en esos daños permanentes que cambian la forma de ser de la víctima y que la llevan después de años a dejar de ser la persona que fue y a quedar completamente incapacitada para el trabajo, para las tareas intelectuales, etcétera, etcétera. Bien, quiero también ir dando paso a las cuestiones que estáis planteando. Hay muchas cuestiones que aparecen aquí en el chat, en directo, el videochat, y para eso es un poco este punto. Habéis hecho varias preguntas que me gustaría plantear o responder. Voy a intentar hacerlo en orden, ¿verdad? Desde las primeras. Bien, Ana Carolina Umansky ha planteado al principio del videochat, me gustaría saber más sobre el MDR
dentro de la psicoterapia cero? Bueno, la psicoterapia cero es el enfoque global dentro del cual el MDR es una técnica nuclear. El MDR es una técnica que en inglés significa técnica de movimientos oculares, de sensibilización y reprocesamiento. Es una técnica de la que yo he escrito algún libro, especialmente aquí tenéis alguno de ellos, Tratamiento de MDR del mobbing y el bullying, porque en el trabajo terapéutico con víctimas hemos desarrollado procedimientos específicos dentro de algunos problemas, como es el acoso laboral o el acoso escolar o el amor cero, para que la técnica general MDR funcione de manera más optimizada a través de protocolos específicos. Y por lo tanto, dentro de la psicoterapia cero os encontráis que el MDR es una parte, no es lo único que se hace, pero es una parte importante y esencial, y que también podemos hacerlo online, en línea, a través de los enfoques que ahora estamos ofreciendo para todo el mundo que lo necesite. MDR es además la técnica que se recomienda en general para el trauma psíquico y para los trastornos de estrés postraumático. Lo que hacen es, a través de una técnica de movimiento ocular y algunas variaciones, que no tengo tiempo ahora de comentar aquí, lo que hace es desactivar el contenido traumático y sobre todo las memorias emocionales, las partes emocionales asociadas al trauma. MDR lo que hace es reprocesar y desensibilizar el trauma, haciendo que la persona pueda recordar lo que ocurrió, recordar el trauma, pero no tener que vivenciar las asociaciones emocionales que están enganchadas, engranadas con esos recuerdos. De tal manera que se desaparecen los flashbacks, que son también uno de los síntomas nucleares de los trastornos de estrés postraumático, es decir, esa regurgitación emocional, ese problema de estar soñando despierto y volviendo a vivir traumáticamente recuerdos que tienen asociaciones dolorosas. Esos flashbacks se desactivan a través de esta técnica y hacen que la persona pueda recordar lo que ocurrió y, por tanto, no tener que olvidar perversamente los dolores, los traumas, los desaires, los descartes que vivieron, no tener que olvidarlos para evitar el rememorar emocionalmente el dolor que está asociado a esas situaciones. Por tanto, la desactivación emocional se consigue con la técnica MDR dentro de la psicoterapia cero, y eso hace que podáis recordar lo que os ha ocurrido sin tener que vivenciar el dolor, la angustia, el abandono, la tristeza, la depresión asociadas al recuerdo de ese trauma. Mari Carmen Suárez Cuesta tenía dos preguntas. Una es: ¿cuáles son las diferencias entre un narcisista y un psicópata? Y si de una madre narcisista con su trato emocionalmente distante y frío se pueden generar hijos narcisistas. Bien. Las diferencias son las siguientes, lo he explicado muchas veces. Los psicópatas son todos ellos narcisistas malignos y extremos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen un tipo de narcisismo extremo al final de toda la escala de medición. Algo que les cualifica como algo diferente a una especie humana normal. Es lo que yo denomino una especie humana asterisco, una mutación de la especie humana. El tema es que no todos los narcisistas, incluso los grandes narcisistas, los narcisistas avanzados, son psicópatas. Y que muy frecuentemente, lo he explicado a veces, que para un psicópata una presa fácil suele ser una persona con alto grado de narcisismo, porque detrás del narcisismo no hay una persona con mucha autoestima, sino más bien una persona con escasa autoestima que va a compensar con un intento de tapar o encubrir su sentimiento de inadecuación mediante conductas compensatorias de tipo arrogancia, prepotencia, una actitud sabelotodo, una necesidad de denigrar y de hundir a los demás, propia de los narcisistas. Pero esto lo que encubre en verdad es una falta de autoestima que el psicópata, que no tiene verdaderamente emociones, que no tiene ninguna empatía, que no tiene más que una gran capacidad de análisis externo, se da cuenta de esa vulnerabilidad y frecuentemente la va a utilizar para enganchar a esa presa sin autoestima. Esto es lo que yo suelo decir, que a veces produce el asombro, el escándalo, que el plato preferido de los psicópatas son los narcisistas, las personas sin autoestima, pero que a cambio
aparecen con una máscara de gran arrogancia, prepotencia, pero que encubre una gran vulnerabilidad. Esa es la diferencia. La madre narcisista, con su trato emocionalmente distante y frío, claro que crea hijos narcisistas. En mi próximo libro, Familia Cero, que sale en estos días, describo muy pormenorizadamente el problema de las madres y padres, pero especialmente de las madres psicópatas y narcisistas, y cómo de esas familias psicopáticas se derivan relaciones destructivas, tóxicas, que crean al mismo tiempo un tipo de víctimas que denomino up, que son nuevos narcisistas, personas que necesitan constantemente el reconocimiento, el aplauso, el apoyo, el público externo, y otro tipo de víctimas que yo denomino los down, que son personas dependientes, necesitadas, depresivas, muy vulnerables también a los psicópatas, por esa misma escasa autoestima, pero que se manifiesta como un sentimiento de abandono y de necesitar, sea como sea, vincularse a alguien que les apoye, que les valide. Los psicópatas también a estas personas down se presentan como salvadores, como redentores, y por tanto son esas madres narcisistas frías, son generadoras de víctimas, sí, pero también de personas muy vulnerables a las actuaciones y a la depredación psicopática. María Pérez Hernández preguntaba: buenas noches a todos, ¿cómo no volver a recaer en relaciones con psicópatas después de 31 años de vivir con uno? Aún no he superado la indefensión aprendida, ¿cómo no volver a recaer con uno? Bueno, el problema de recaer obviamente depende del propio psicópata, que retorna una y otra vez a la vida de la víctima viendo si hay algo que depredar, especialmente cuando la víctima puede recuperarse, volver a cargar la energía, las pilas, volver a recuperarse económicamente. El problema es que las víctimas de estas relaciones tóxicas tienen al mismo tiempo un proceso de destrucción incomparable y una gran vinculación, dependencia producida por el vínculo traumático. Si tú no trabajas ese vínculo traumático y lo desactivas, aunque pasen meses o años, la posibilidad de que cuando regrese tu psicópata te vuelva a enganchar es alta. Por tanto, no fiéis mucho el hecho de que lleváis años sin ver a vuestro psicópata. Si no habéis disuelto ese vínculo traumático a través de la psicoterapia correspondiente, y me refiero a la psicoterapia cero, muchas probabilidades hay de que os vuelvan a enganchar, con tal de que os vuelvan a hacer el mismo verso que dicen los argentinos, o el mismo canto de sirena, o el mismo cuento chino, o el mismo pity play que os enganchó ya en épocas pretéritas. Por tanto, cuidado, porque efectivamente, si tú no has desvinculado ese vínculo de tu vida, si no has matado la raíz, esa mala hierba vuelve a crecer, vuelve a poder tener probabilidades de engancharte el psicópata, y vas para otros 31 años, querida María. Cuidado con eso, porque efectivamente los psicópatas sabemos que vuelven. Yo suelo decir que hay 3 cosas seguras en la vida: la muerte, los impuestos, y que los psicópatas regresan tarde o temprano, siempre intentan volver a enganchar a sus víctimas. Esto es un hecho. Pregunta Mariam Mendayan: pero si ya no hay victimario y si me recupero, ¿las condiciones cambian? Porque no cambiaría entonces ser víctima. Bueno, si tú te has recuperado, eres una antigua víctima recuperada, pero lo que pasó, lo que ocurrió, te convirtió en aquel momento en una víctima. No hay que tener miedo a denominar víctima a la verdadera víctima. Sí que hay que tener cuidado, porque los psicópatas se presentan como falsas víctimas de sus víctimas, y por tanto no todo aquel que se reivindica como víctima lo es. A veces recibimos aquí, en nuestro instituto, en la psicoterapia cero, personas que alegan ser víctimas, y cuando hacemos la evaluación resultan ser que para nada han sido víctimas, sino que más bien son psicópatas a la búsqueda de hacerse pasar por víctimas, y obviamente eso no les gusta. Luego nos ponen malas calificaciones y nos insultan y nos intentan difamar, pero es el fruto propio de personas que quieren ponerse como máscara
la máscara más efectiva en nuestro mundo moderno actual, que es la de ir por el mundo de víctimas, es decir, presentarse como víctimas de sus víctimas. De ahí que la capacitación y el entrenamiento de los psicólogos es fundamental para saber separar el grano de la paja. Pregunta Cecilia Rubio, ¿qué pasa con los sociópatas narcisistas que son mucho más difíciles de detectar? Un psicópata es siempre narcisista, por tanto es una redundancia. No todos los narcisistas son psicópatas, pero los psicópatas son siempre narcisistas. Cuidado con el término sociópata, que induce a mucha confusión. Sociopático es todo comportamiento negativo, ajeno a las normas sociales, vulnerador de las normas de la norma social. Psicopatía es una condición del ser, por tanto, cuidado, si hablamos de psicópatas, hablamos de personas que tienen una condición estable, irrecuperable, irreversible, que es resistente a toda terapia y que con el paso del tiempo lo único que hace es refinarse esa conducta, hacer más víctimas y depredar un número cada vez mayor. Dice Dailer Mosquera, me parece que no nos merecemos tal calificación de víctimas si somos excelentes personas. Eso es un error completo. Ser una excelente persona no te hace incompatible con ser víctima de un acto terrorista, de una violación, de un intento de asesinato, de cualquier maltrato doméstico. Las excelentes personas suelen ser verdaderas y auténticas víctimas. Es más, yo suelo decir que las víctimas de psicópatas son generalmente el mejor tipo de ser humano que cabe imaginar existe sobre la Tierra, porque los psicópatas eligen especialmente a las personas generosas, sensibles, empáticas, que perdonan siempre, que vuelven a empezar, porque saben que son personas mucho más fáciles de depredar y por eso entre las víctimas de los psicópatas encontramos a las más excelentes personas. MT Alejandra dice, ¿por qué siento compasión por mi psicópata que no me atrevo a correrlo? Aunque ya hay una separación emocional desde hace tiempo, hay 2 hijos en común, la casa es mía. Bueno, la compasión por el psicópata es una compasión equivocada. La compasión por alguien que te está depredando, que te está destruyendo, tiene como destinatario a alguien que no es digno de esa compasión y que está actuando, si es un psicópata, a sabiendas de lo que hace. Y vuelvo a subrayar esto que tantas veces en mis vídeos está. Los psicópatas saben lo que hacen, no son inconscientes, no son víctimas de un trastorno mental, no tienen ningún trastorno mental, tienen una condición alternativa a la especie humana normal que es falta completa de sensibilidad, de emociones, de empatía y a cambio una gran crueldad, una gran eficacia a la hora de depredar. Y esa eficacia se convierte en un daño para quien está al otro lado en esa relación. Por tanto, esa compasión es equivocada. La compasión puedes ejercerla si lo deseas con todo el mundo, pero poniéndote a buen resguardo de aquellos que te quieren destruir y sobre todo estableciendo contacto cero. Nunca he entendido por qué el tener hijos en común es un argumento para no tener pleno y total y absoluto contacto cero con esa persona. A veces lo que hay es que se da a la víctima a sí misma un pretexto para seguir en contacto, en comunicación, y por tanto ese es el puñal que está reabriendo constantemente la herida, el tener relación, el traer información, el tener dimes y diretes, el estar a tiro siempre de la gran capacidad de un psicópata. Si estáis en relación con un psicópata, con el pretexto de que tenéis hijos en común, pero con ese pretexto estáis teniendo comunicaciones, chats, whatsapps, mails que van, que vienen, lo que estáis haciendo es siempre jugar a un juego en el que sistemáticamente vais a perder. No lo dudéis jamás. Quien juega algo con un psicópata siempre pierde. Por eso la única forma de no perder en ese juego es no jugar a nada con un psicópata. Si no sois psicópatas, tenéis las de perder en ese juego de ver quién manipula a quién puede a quién, vais a perder sistemáticamente. Creedme, esto no solamente es una opinión mía, es una opinión de mi maestro, el profesor Herr, de todos los que hemos investigado sistemática y científicamente el mundo de los psicópatas. No juguéis a eso que algunos bloggers o youtubers
juegan de cómo ganar, cómo triunfar, cómo vencer a tu narcisista, a tu psicópata. Apartaros de esta gentuza, haced contacto cero. Si tenéis hijos por medio, hacer el contacto mínimo estricto necesario para las tareas logísticas, pero no entréis en provocaciones porque tenéis todas las de perder y una gran probabilidad de volver a ser enganchadas. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.